Durante miles de años, la humanidad caminó junto a seres silenciosos que crecían en las montañas, en la selva, en los desiertos y en los rincones más sagrados del mundo. Eran guardianes invisibles, maestros silenciosos, plantas que hablaban sin palabras y que curaban sin tocar. Su medicina era tan profunda que no solo sanaba cuerpos, sino también espíritus, memorias, heridas que venían de mucho antes del nacimiento. Pero un día, nuestro mundo cambió. La humanidad empezó a olvidar. La prisa reemplazó al silencio, la razón apagó la intuición y los muros de las ciudades bloquearon el susurro de las hojas sagradas. Ese olvido no fue casual. Fue guiado, impuesto, cultivado por manos que temían el despertar de la conciencia. La medicina ancestral fue perseguida, prohibida, demonizada, porque quien la conoce despierta. Y aún así, las plantas esperan. No envejecen, no guardan rencor, no olvidan, mantienen viva la memoria que nosotros enterramos. En sus raíces hay historias, en sus tallos hay caminos y en sus flores, respuestas que el mundo moderno jamás podrá comprender. No son sustancias, son maestras, no son remedios, son portales. Este audiolibro es un viaje, un regreso, un recordatorio de que la tierra nunca nos abandonó. Fuimos nosotros quienes apagamos su voz. Ahora ha llegado el momento de escuchar de nuevo. Respira profundo. Abre tu mente. Deja que la memoria antigua despierte en tu interior, porque las plantas sagradas no están aquí para mostrarte algo nuevo. Están aquí para ayudarte a recordar lo que siempre ha vivido dentro de ti. Capítulo 1. El llamado de la tierra olvidada. Hay un momento en la vida en el que algo, sin explicación aparente, comienza a moverse dentro de nosotros. Una vibración suave, antigua, casi imperceptible al principio, pero imposible de ignorar con el tiempo. Es un llamado. No viene del mundo exterior, ni de una voz humana, ni de un pensamiento racional. Viene de un lugar más antiguo que nuestras ciudades, más profundo que nuestros miedos y más verdadero que cualquier creencia que nos hayan enseñado. Ese lugar es la tierra. Desde tiempos remotos, las culturas ancestrales hablaban de un pulso sagrado que recorre el planeta, un latido energético que conecta todo lo vivo. Ese pulso, dicen, puede sentirse cuando el ser humano se detiene, respira y escucha, no con los oídos, sino con el espíritu. En ese silencio interior es donde comienzan los grandes despertares, y es ahí donde tú te encuentras ahora. La tierra te ha llamado, y tú has respondido. Quizá no lo sabías, quizá pensaste que era simple curiosidad o interés por lo místico, pero nada de esto es casual. Las plantas sagradas siempre han buscado a quienes están preparados para recordar. Ellas no tocan la puerta del ego, tocan la del alma. Despiertan memorias que creíamos perdidas, voces que creíamos silenciadas y saberes que creíamos enterrados bajo siglos de ruido. En este primer paso del camino, comenzamos a comprender algo esencial. La naturaleza no nos habla en palabras, sino en señales, en la sincronicidad de un pensamiento que llega en el momento justo, en la sensación de paz que se cuela en medio del caos, en el impulso inexplicable de buscar respuestas más allá de lo conocido. Estos son hilos invisibles que las plantas tienden hacia nosotros, invitándonos a cruzar el umbral. A medida que te adentras en este viaje, te das cuenta de que no estás caminando hacia algo nuevo, sino hacia algo antiguo, algo que la humanidad trató de olvidar por miedo, por poder o por ignorancia. Sin embargo, la memoria de la tierra es paciente. Ella no obliga, no exige, solo espera a que abramos los ojos espirituales para ver lo que siempre estuvo allí. Un mundo sagrado, vivo y vibrante que sostiene nuestra existencia. En lo profundo de la selva, en la soledad del desierto, en las montañas que tocan el cielo y hasta en los jardines más humildes,
Las plantas sagradas guardan un conocimiento que no puede ser destruido. Son bibliotecas vivientes, puertas hacia realidades que solo se revelan cuando la conciencia está lista. Y tú estás aquí porque esa preparación ha comenzado. Escucha con el corazón. El llamado que sientes no es externo, es tu propia esencia reclamando el camino perdido. Y en el eco de ese llamado, las plantas sagradas susurran el mensaje que cambiará tu forma de ver el mundo. Recuerda quién eres. Capítulo 2. Guardianes verdes, espíritus que habitan en las plantas. Desde el principio de los tiempos, las civilizaciones antiguas compartían una certeza espiritual. Las plantas poseen espíritu, no un espíritu humano ni animal, sino una conciencia sutil, expandida, tejida directamente con la esencia misma del universo. Para los chamanes, sacerdotisas y sanadores ancestrales, cada planta sagrada era un maestro vivo, un guardián, un ser que podía ver más allá del velo que cubre nuestra percepción. Hoy este conocimiento parece mítico, pero para quienes han sentido el llamado, para quienes han mirado dentro de sí y han escuchado el susurro del mundo invisible, esta verdad resuena profundamente. Las plantas sienten, recuerdan y enseñan. Cuando los antiguos hablaban de espíritus de las plantas, no se referían a fantasmas o ilusiones, sino a vibraciones conscientes, energías que poseen una forma de inteligencia diferente a la nuestra. Ellas no piensan con mente, sienten con campo, no recuerdan con memoria, recuerdan con vibración. Y cuando un ser humano se acerca con respeto, estas conciencias abren sus puertas. En los bosques sagrados de América, los chamanes describen a la ayahuasca como una anciana sabia, envuelta en visiones de luz y sombra. En los desiertos, el espíritu del peyote se presenta como un guerrero silencioso de corazón cristalino. En las montañas, el San Pedro brilla como un guardián solar que despierta el templo interior. Cada una tiene personalidad, cada una tiene propósito, cada una tiene un mensaje. Pero para escuchar ese mensaje, el ser humano debe aprender a comunicarse de un modo distinto. No se trata de consumir la planta, se trata de entrar en resonancia con ella. La comunicación con el espíritu vegetal ocurre cuando la mente se apaga, cuando el ego se disuelve, cuando la atención se vuelve presencia pura. En ese estado las plantas hablan sin palabras, mostrando imágenes, sensaciones, intuiciones que cruzan el velo entre mundos. Los guardianes verdes no buscan seguidores, buscan aliados. Su medicina no es pasiva, es un espejo, un portal que nos muestra lo que tememos ver y lo que hemos olvidado aceptar. Por eso, quienes se encuentran con estos espíritus sienten que les hablan directamente al alma, como si reconocieran memorias antiguas que aún vibran en nosotros desde tiempos remotos. La metafísica explica este fenómeno como una interacción de campos energéticos. Cada planta sagrada contiene un patrón vibracional único, y ese patrón puede modificar o despertar frecuencias dormidas en el ser humano. Los sabios lo entendían sin fórmulas. Sabían que las plantas no solo curan heridas físicas, curan fracturas del espíritu, bloqueos de la conciencia, nudos que detienen el flujo natural de nuestra energía vital. Cuando finalmente permitimos que estos guardianes verdes entren en nuestra vida, algo comienza a transformarse. La percepción cambia, la sensibilidad despierta, la intuición se afina y descubrimos que no estamos solos en este mundo. Caminamos acompañados por una red viva de seres que sostienen y nutren la existencia misma del planeta. Las plantas siempre han estado ahí, esperando que la humanidad recuerde la antigua alianza. Y este es solo el comienzo del redescubrimiento. Capítulo 3. La conspiración del olvido. Cuando la humanidad cerró los ojos, hubo un tiempo en el que el ser humano caminaba de la mano con la naturaleza. No existía separación entre la vida física y la vida espiritual. Ambas eran expresiones de una misma fuerza universal. Las plantas sagradas
No eran temidas ni prohibidas. Eran maestras, aliadas, puertas hacia la comprensión del alma. Pero ese tiempo terminó. La historia oficial cuenta que las civilizaciones evolucionaron, que la razón triunfó sobre el mito, que la ciencia reemplazó a los antiguos rituales. Sin embargo, hay una verdad más profunda y más incómoda. El conocimiento ancestral no se perdió, fue silenciado. Cuando los imperios crecieron, entendieron una realidad peligrosa. Un ser humano que conoce las plantas sagradas es un ser humano difícil de dominar. Un ser humano que despierta, que recuerda su conexión con la tierra, ya no se inclina ante reglas impuestas ni ante autoridades que se autoproclaman divinas. Así comenzó la conspiración del olvido. Las plantas sagradas fueron etiquetadas como brujería, herejía, peligros, venenos para la mente. Los sabios que las custodiaban fueron perseguidos. Los rituales que las honraban fueron prohibidos. Los templos naturales se convirtieron en tierras privadas, ciudades, desiertos silenciosos. No fue un proceso rápido, fue un apagamiento progresivo, cuidadosamente ejecutado. A través de los siglos se repitió una mentira. Lo espiritual debe venir de fuera, nunca desde tu interior. Y las plantas sagradas decían lo contrario. La humanidad, desconectada de su origen, comenzó a construir un mundo basado en el control, la prisa y la separación. Perdimos la capacidad de sentir la energía del bosque, el ritmo del viento, el lenguaje silencioso de las hojas. Nos encerraron en sistemas que medían la vida en productividad y no en conciencia. La tierra seguía hablando, pero ya nadie escuchaba. Sin embargo, el olvido nunca fue completo. En lo profundo de la selva, en rincones donde la modernidad nunca logró entrar, los guardianes del conocimiento ancestral resistieron. Chamanes, curanderos, abuelas sabias y pueblos indígenas conservaron el lenguaje de las plantas, esperando el momento en que la humanidad volviera a necesitarlo. Ese momento es ahora. El mundo moderno está hambriento de sentido, de equilibrio, de propósito. Millones de personas sienten que algo falta, que algo está roto, que hay una fractura invisible entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Esa sensación no es debilidad, es la memoria ancestral intentando despertar. La conspiración del olvido fue poderosa, sí, pero nunca pudo borrar la verdad. Y es que, cuando una planta sagrada entra en la vida de alguien, despierta una chispa que ningún imperio, religión ni gobierno puede apagar. La chispa del recuerdo. Recuerdo de quiénes fuimos. Recuerdo de lo que todavía somos. Recuerdo del poder interior que intentaron arrebatarnos. Este capítulo marca una revelación importante en el camino. No estás despertando por azar. Estás recuperando algo que el mundo entero intentó que olvidarás. Y ahora, tu espíritu comienza a recordar. Capítulo 4. La medicina interior. El portal que solo la naturaleza abre. Cuando hablamos de medicina, casi siempre pensamos en algo externo. Una sustancia, un remedio, un ritual, una intervención. Pero los sabios ancestrales entendían algo que el mundo moderno olvidó por completo. La verdadera medicina no está afuera, está adentro. Los antiguos decían que el ser humano es un templo vivo, un puente entre la materia y el espíritu. Dentro de cada persona existe un río energético que fluye, se estanca, se rompe o se expande según nuestra conciencia, nuestras emociones y nuestros recuerdos. Y aunque ese río es invisible para los ojos, es perfectamente perceptible para el alma. Cuando fluye, la vida tiene sentido. Cuando se bloquea, el espíritu se apaga. Las plantas sagradas fueron creadas para recordarnos ese flujo interior. No curan por arte de magia, ni por poder químico, ni por promesas externas. Curan porque despiertan la capacidad natural del ser humano de autosanarse. Son llaves que abren puertas que siempre estuvieron dentro de nosotros, pero que olvidamos cómo usar.
Cuando una persona entra en contacto con una planta maestra, sucede algo que la medicina moderna aún no logra comprender. Se activan memorias que viven en el cuerpo energético. Se iluminan emociones que estaban guardadas en la sombra. Se desatan nudos que llevaban años detenidos. Y la conciencia empieza a ver aquello que siempre evitó. Este proceso no es fácil, no es cómodo, no es tranquilo, pero es profundamente liberador. La metafísica describe este fenómeno como una sincronización vibracional. La planta eleva su frecuencia y el ser humano, al resonar con ella, comienza a elevar la suya. Esa elevación hace que lo que estaba oculto salga a la superficie, que lo estancado se mueva y que lo reprimido se transforme. Por eso los abuelos decían que la medicina ancestral no es para sanar el cuerpo, sino para sanar la historia interna. Esa historia que heredamos, que cargamos y que repetimos sin darnos cuenta. Esa historia que grita desde dentro pidiendo ser liberada. La planta, entonces, no cura. Te recuerda cómo sanar. No te muestra algo nuevo. Te enseña a ver lo que siempre estuvo en ti. No te obliga a cambiar. Simplemente te revela quién eres sin las capas de dolor, miedo y condicionamiento que la sociedad impuso. En ese reconocimiento ocurre la magia. El ser humano se vuelve medicina para sí mismo. Cuando comprendes esto, el mundo cambia. Dejas de buscar afuera lo que tienes dentro. Dejas de depender de respuestas externas. Dejas de creer que estás roto o incompleto, porque la sabiduría más antigua del planeta, la que intentaron borrar, dice lo contrario. Todo lo que necesitas ya vive en ti. Las plantas solo te ayudan a recordarlo. Este capítulo es el umbral, el momento en que entiendes que el viaje no te lleva hacia las plantas, sino hacia tu propio interior. Capítulo 5. La ayahuasca, madre de las sombras y reveladora de la luz. Entre todas las plantas maestras del mundo, pocas han sido tan respetadas, temidas y reverenciadas como la ayahuasca. En la Amazonía la llaman la abuela, porque no actúa como una madre suave, sino como una anciana sabia que ve a través de ti, que conoce tu historia más allá de tus palabras y que no teme mostrarte aquello que necesitas enfrentar. Cuando te acercas a ella, no llegas como un turista espiritual ni como un curioso. Llegas como un aprendiz, y ella te recibe como tal. Los pueblos amazónicos dicen que la ayahuasca no enseña a través del cuerpo, sino del espíritu. Su medicina no se dirige al síntoma, sino al origen. Y para llegar al origen, primero desciende a los lugares donde escondemos nuestras sombras, culpas, miedos, traumas, mentiras, deseos prohibidos, memorias que nos avergüenzan y que evitamos mirar. La abuela las ve todas, y aún así no te juzga. Muchos creen que la ayahuasca provoca visiones, pero los sabios explican otra verdad. Las visiones no vienen de la planta, vienen de ti. La planta solo abre las puertas internas que llevas toda la vida intentando cerrar. Su espíritu es firme, directo, implacable cuando es necesario, amoroso cuando corresponde. Ella no te muestra lo que quieres ver, te muestra lo que necesitas ver. Por eso la experiencia puede ser luminosa o desafiante, suave o intensa, reveladora o desarmante. La abuela no trabaja con tu comodidad, trabaja con tu verdad. En el plano metafísico, la ayahuasca funciona como un espejo multidimensional. Te permite observar tu vida desde fuera, como si fueras testigo de tus heridas, tus decisiones, tus errores y tus posibilidades. Puedes ver el hilo invisible que conecta tus acciones con tus emociones, tus pensamientos con tus conflictos, tus heridas antiguas con los patrones que repites en el presente. Es una maestra que no habla, pero que te enseña. Algunos sienten que viajan a otras dimensiones. Otros sienten que su cuerpo se deshace y vuelve a nacer.
Otros escuchan voces internas, visualizan símbolos, recuerdan vidas antiguas o experimentan un amor tan inmenso que ninguna palabra puede describirlo. Pero todos coinciden en lo mismo. Nadie vuelve igual. La ayahuasca te quita lo que no eres. Te rompe donde estás más frágil para mostrarte dónde debes sanar. Te desnuda de excusas, máscaras, identidades y autoengaños. Y cuando ya no queda nada que ocultar, entonces hace lo que mejor sabe hacer. Te reconstruye desde adentro. Los chamanes dicen que la abuela trabaja con el alma, que limpia, ordena, alinea, purifica, que muestra lo oculto y revela lo esencial, que se mueve entre la luz y la sombra con la misma serenidad, porque entiende que ambas son partes del camino. Después de su enseñanza, el mundo se ve distinto. Las relaciones cambian, la percepción se abre, la intuición se agudiza. Lo que parecía importante deja de serlo, y lo que ignorabas comienza a tener un significado profundo. No porque la planta te transformó, sino porque te devolvió fragmentos de ti que habías entregado al dolor, al miedo, al rechazo o al olvido. La ayahuasca no cura. La ayahuasca recuerda, y en ese recuerdo muchos encuentran por primera vez la luz que siempre buscaron afuera. Este capítulo marca el encuentro con uno de los espíritus más antiguos y poderosos del mundo vegetal. Una maestra que no acaricia, despierta. Una abuela que no consuela, sana. Capítulo 6. Peyote, el corazón sonoro del desierto. En las vastas extensiones del desierto, donde el silencio parece sagrado y el horizonte no tiene fin, habita uno de los espíritus más antiguos y respetados de la medicina ancestral, el peyote. Los pueblos originarios lo llaman Jicuri, el niño sagrado, o el corazón del desierto. No porque sea frágil, sino porque su espíritu es puro, directo y profundamente verdadero. El peyote no enseña con palabras ni con visiones desbordantes. Enseña con sonido. Dicen los abuelos que su espíritu canta. Quien ha sentido su presencia sabe que el silencio del desierto se convierte en música interior. Un latido suave, constante, que acompaña al caminante hacia lo más profundo de sí mismo. Ese latido no es del cactus, es del alma que empieza a despertar. A diferencia de la ayahuasca, que desciende a las sombras, el peyote sube hacia la luz. Su enseñanza es simple, pero no por ello menos poderosa. Te muestra quién eres sin adornos, sin drama y sin máscaras. Los ancianos wixárikas explican que el peyote es un espejo del corazón. No revela traumas escondidos ni heridas del pasado, revela la esencia. Hace que el espíritu recuerde su origen y se sincronice con una energía tan antigua que parece provenir del nacimiento mismo del mundo. En su presencia, la mente se vuelve clara, el cuerpo se vuelve liviano y el espíritu se vuelve verdadero. La metafísica describe al peyote como un activador del campo esencial, una expansión de la conciencia que ilumina la identidad profunda, aquella que no está condicionada por el miedo, el ego o la historia personal. En este estado, el ser humano se encuentra con su propio centro, su propósito, su voz interior, su misión. El peyote enseña sin imponer, guía sin presionar, acompaña sin intervenir. Su medicina es paciente, luminosa y directa. Es como si el desierto tomara forma y te hablara, no a través de palabras, sino a través de sensaciones puras, claridad, dirección, equilibrio. Por eso los peregrinos caminan días enteros para encontrarlo. No buscan un cactus, buscan una verdad. Y cuando finalmente lo hallan, saben que están ante un ser que no busca ser consumido, sino respetado. El peyote es un espíritu que se entrega solo cuando el corazón está limpio de intenciones oscuras. Quienes han compartido su medicina describen experiencias únicas. La desaparición del miedo, la comprensión repentina de un conflicto, la sensación de unidad con todo lo existente y una paz profunda que se instala en el pecho como si siempre hubiera estado allí.
Los abuelos dicen que el peyote no muestra visiones, te muestra tu espíritu. Y cuando ves tu espíritu, ves el mundo entero con otros ojos. Después de encontrarte con él, ya no puedes mentirte, no puedes ocultarte, no puedes huir de lo que eres, porque el peyote no revela oscuridad, sino verdad. Y la verdad, aunque luminosa, también transforma. Este capítulo marca un punto crucial del viaje. Has visto tu sombra con la ayahuasca y ahora ves tu luz con el peyote. La medicina ancestral comienza a equilibrar ambos polos, y en ese equilibrio renaces. Capítulo 7. El canto del fuego interno. Dicen los abuelos que todo ser humano guarda una chispa antigua, una brasa silenciosa que contiene el eco de todas las medicinas, de todos los rituales, de todos los tiempos. Algunos la sienten como una presión en el pecho, otros como un murmullo que aparece en sueños, y otros más como una sensación de estar incompletos, sin saber que lo que falta no está afuera, sino dormido adentro. Este capítulo explora esa chispa, el fuego interno, la energía que por siglos fue conocida por chamanes, curanderos y guardianes de los secretos verdes. El fuego interno no es metafórico, es real, vibrante, eléctrico, capaz de alterar la conciencia tanto como una planta de visión. Se despierta cuando la persona se encuentra frente a una verdad que ha estado evitando durante toda su vida. Y para muchos, ese despertar llega de manera abrupta, casi violenta. Pero para el caminante consciente, ese despertar se guía a través de prácticas ancestrales que involucran respiración, canto, movimiento y conexión con la tierra. En diversas culturas mesoamericanas, este fuego era conocido como el soplo del sol. En los Andes se le llamaba la serpiente que asciende. En culturas amazónicas, la luz que come tinieblas. Todos estos nombres describen la misma fuerza, la capacidad humana de transmutar miedo en visión, dolor en entendimiento y confusión en claridad. Y aunque las plantas sagradas eran puertas, el fuego interior era el caminante que las cruzaba. Cuando se enciende, empiezan a cambiar cosas profundas y sutiles. El cuerpo se vuelve más sensible, los sueños se vuelven más simbólicos, la intuición deja de ser un susurro y se convierte en una voz firme. Incluso la relación con el tiempo se modifica, pues el pasado deja de arrastrar al individuo y el futuro deja de generar angustia. Es un estado de presencia expandida, una especie de lucidez que abraza. Los antiguos sostenían que una persona puede usar una planta sagrada sin despertar el fuego interno y no lograr nada. Pero si el fuego ya está despierto, incluso el aroma de una flor, el sonido de un tambor o el tacto de la lluvia puede convertirse en medicina. Por eso, el verdadero objetivo de las prácticas ancestrales no era probar plantas, sino preparar el cuerpo para encenderse desde adentro. Despertar el fuego interno es recordar quién eres detrás del nombre, detrás de la historia personal, detrás del miedo. Es volver a encender la memoria espiritual de la especie, esa que la humanidad casi logró borrar. Es recuperar el poder de mirarte a ti mismo sin huir. Y cuando eso ocurre, el mundo alrededor deja de ser una amenaza y se convierte en un espejo. Porque lo que enciende este fuego no es lo que ves afuera, sino lo que por fin te atreves a ver adentro. Capítulo 8. El lenguaje oculto de las plantas maestras. Existen palabras que no se pronuncian con la boca, sino con la vibración del cuerpo. Existen mensajes que no se escuchan con los oídos, sino con la intuición afinada. Los antiguos sabios entendían esto muy bien. Las plantas no solo curan, también hablan, pero su lenguaje no es humano. Es un tejido de sensaciones, imágenes, pulsos energéticos y silencios densos que solo pueden comprenderse cuando la mente se vuelve lo suficientemente quieta. A este lenguaje se le conocía como la voz verde, aunque algunas tradiciones lo llaman el susurro de la abuela.
el idioma de la sombra luminosa o la memoria de la tierra. Las plantas maestras, aquellas que se consideraban portales, guías o guardianas, no transmitían información en frases lineales, sino en revelaciones completas, como si cada visión fuera un libro entero entregado en un instante. Para descifrar este lenguaje, el aprendiz debía pasar por un proceso complejo: purificaciones, dietas, aislamiento, silencio. Todo ello tenía un objetivo: enseñar a la mente a dejar de hablar para poder empezar a escuchar. Porque una verdad esencial domina el contacto con lo sagrado. Las plantas no te muestran lo que quieres saber, sino lo que necesitas recordar. Cuando un iniciado se adentraba en este camino, los mensajes podían aparecer como formas geométricas que respiraban, como patrones antiguos que parecían vivos. En ocasiones, la planta ofrecía una enseñanza suave, casi maternal. Otras veces revelaba heridas profundas, memorias olvidadas o verdades incómodas. Y aunque muchos pensaron que esas visiones eran alucinaciones, los guardianes insistían en que eran memorias del espíritu, fragmentos de un conocimiento mayor. Entre las culturas amazónicas, por ejemplo, se enseñaba que cada planta tiene un dueño, un espíritu guía cuya función es transmitir la esencia de esa especie a quien esté preparado. No se trataba de imaginaciones, sino de campos de conciencia, formas sutiles de inteligencia que interactúan con la nuestra. Así, una liana podía enseñarte paciencia, una flor, humildad, una raíz, fortaleza, un cactus, expansión. Y no porque tengan emociones humanas, sino porque vibran en frecuencias que activan cualidades dormidas dentro del caminante. Los antiguos afirmaban que, si prestas verdadera atención, incluso una planta común puede convertirse en maestra. Basta tocar sus hojas con presencia, respirar cerca de ella con intención o dejar que tus emociones se calmen a su lado. Todo ser vivo comunica, pero muy pocos aprendieron a escuchar. Y por eso, gran parte de este conocimiento se perdió o fue silenciado a propósito. Hoy, cuando el mundo moderno intenta redescubrir estos secretos, es vital recordar lo esencial. No basta con consumir una planta sagrada, hay que conversar con ella, hay que entrar en su frecuencia, sentir su historia, comprender su intención. Porque las plantas maestras siempre han hablado. La pregunta es, ¿estás listo para escuchar? Capítulo 9. La medicina que transforma el alma. Hay curaciones que se pueden ver, una herida que cierra, un dolor que desaparece, un cuerpo que vuelve a moverse. Pero existe otro tipo de sanación, mucho más profunda y más antigua, que no actúa sobre el cuerpo, sino sobre aquello que lo sostiene. El alma. Las plantas maestras fueron veneradas durante milenios porque tenían la capacidad de entrar en los rincones donde ningún remedio físico podía llegar. No eran simples medicinas, eran espejos que mostraban quiénes éramos antes de olvidar. La medicina del alma trabaja de manera silenciosa, casi invisible. Comienza por revelar aquello que hemos reprimido, negado o enterrado bajo capas de miedo. Las plantas no retiran el dolor, lo iluminan. Nos llevan de la mano hacia las raíces de nuestras heridas, no para atormentarnos, sino para mostrarnos que siempre hubo una salida escondida bajo la sombra. En muchas culturas, esta revelación era considerada una forma de renacimiento, morir simbólicamente para poder volver a nacer. Los guardianes decían que toda enfermedad espiritual nace de un desequilibrio, una desconexión entre quienes somos y quienes creemos ser. Y la planta maestra actúa como un puente, recordándonos que la vida no es una lucha, sino un flujo que espera ser habitado desde la verdad. En este proceso, las visiones no son alucinaciones, sino mensajes del inconsciente entregados en un lenguaje que solo la intuición comprende. A veces,
La medicina del alma se manifiesta en lágrimas inesperadas, en recuerdos que regresan con una claridad imposible o en una sensación de alivio que se expande por todo el cuerpo. Otras veces se siente como una tormenta que arrasa con viejos patrones, dejando un espacio vacío que solo puede llenarse con una nueva forma de existir. Ese vacío, lejos de ser un castigo, es el primer signo de transformación. Los sabios enseñaban que la planta no cura realmente. Lo que hace es recordarte cómo sanar por ti mismo. Activa una inteligencia interna que la humanidad olvidó. Una chispa espiritual que sabe exactamente qué hacer cuando se le permite despertar. Por eso se decía que la verdadera medicina nunca viene de afuera, sino que se enciende desde adentro. Este tipo de sanación transforma la manera en que miras el mundo. Quien ha pasado por ella empieza a percibir la vida con más claridad, más sensibilidad, más presencia. Ya no se siente separado de la naturaleza, sino unido a una red de energía que respira, vibra y se comunica constantemente. La depresión puede volverse propósito, la ansiedad intuición y el miedo un camino hacia la valentía. La planta solo muestra el umbral, el caminante decide cruzarlo. En el fondo, el poder de las plantas maestras no radica en sus componentes químicos, sino en su capacidad de abrir la puerta hacia lo que somos en esencia. Una esencia que es luz, conciencia, memoria antigua y posibilidad infinita. Porque hay medicinas que curan el cuerpo, pero solo unas pocas, las más sagradas, las más antiguas, tienen el poder de transformar el alma. Capítulo 10. La gran revelación. Tú eres la medicina. Después de recorrer este viaje, tras encontrarte con la ayahuasca, el peyote, el San Pedro y los guardianes invisibles de la tierra, llegamos a la última verdad que todo maestro vegetal siempre ha querido enseñarnos. La medicina no está afuera, siempre estuvo dentro de ti. Durante siglos, la humanidad buscó remedios externos, objetos, rituales o fórmulas que curaran lo que parecía roto. Sin embargo, el verdadero poder de sanación reside en la conciencia. Cada pensamiento, cada emoción, cada latido de nuestro corazón contiene una frecuencia capaz de armonizar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Las plantas sagradas no son sustitutos de esta fuerza, son catalizadores. Son recordatorios, espejos y guías que muestran lo que olvidamos, que somos capaces de regenerarnos desde lo más profundo de nuestro ser. La revelación final no llega como un trueno ni como un espectáculo. Llega como un susurro, una certeza silenciosa que resuena en cada célula. Te muestra que cada herida que creíste eterna, cada miedo que pensaste insuperable y cada sombra que intentaste negar puede ser transformada, no por alguien más, no por un maestro externo, sino por ti, por tu conexión con la vida y con la sabiduría que siempre estuvo esperando ser escuchada. Las plantas sagradas enseñan algo fundamental. No somos víctimas de nuestro pasado, ni prisioneros de nuestra biología, ni simples espectadores de la vida. Somos creadores de nuestro destino, somos guardianes de nuestro propio templo, y cada respiración consciente, cada momento de presencia, cada gesto de amor hacia nosotros mismos y hacia la naturaleza, es medicina. Al finalizar este viaje, entenderás que cada planta, cada visión, cada silencio que experimentaste no era un fin en sí mismo. Era un espejo, un hilo, un recordatorio de que la sanación verdadera comienza desde adentro y que esa sanación tiene el poder de expandirse hacia el mundo que nos rodea. Cuando tú despiertas, todo lo que tocas despierta contigo. El conocimiento prohibido que durante siglos intentaron borrar de la memoria colectiva regresa hoy a través de ti, no como dogma, no como imposición, sino como libertad. Libertad para reconectar con tu esencia, con tu fuerza y con la inteligencia de la vida. Cada planta, cada espíritu,
cada energía con la que has interactuado fue un maestro que te preparó para esta revelación. La última lección de este viaje es simple, profunda y transformadora. Tú eres la medicina que la humanidad ha olvidado. Cuando lo recuerdas, el mundo cambia. Cuando lo aplicas, todo vibra. Cuando lo compartes, sanas no solo tu alma, sino también la memoria colectiva de nuestra especie. Respira profundo, siente la conexión, escucha la voz silenciosa de la tierra y comprende que la magia no está afuera, está dentro de ti. Porque la humanidad olvidó algo esencial. La medicina verdadera siempre ha sido tu propia conciencia despierta. Recuerda siempre, la sabiduría de la tierra vive en ti. Cada planta, cada susurro del viento, cada latido de tu corazón es un recordatorio de que eres tu propia medicina. Despierta, confía en tu esencia y deja que la vida fluya a través de ti. El verdadero poder nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro.